Buenos días, hermanos. Hoy los veo muy juntitos para acá. Pero qué bueno, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos con el estudio, hermanos? ¿Qué les ha parecido? ¿Por causa de quién somos salvos? Primero por Dios, claro, ¿verdad? Pero gracias a Dios por todo lo que ha pasado, hermanos. Si no, quién sabe dónde estuviéramos ahorita, ¿verdad? Entonces agradezcamos eso a nuestro Señor. Les voy a pedir que me ayuden, por favor, inclinando su rostro. Vamos a orar, vamos a poner esta predicación a los pies del Señor. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Te agradecemos por tu inmenso amor que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque ahora podemos llamarnos pueblo tuyo. Te damos gracias, Padre, por habernos injertado. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, tú no nos abandonas nunca. Y a pesar de todas las circunstancias que ocurren en nuestra vida, Señor, tú estás aquí. Así que te rogamos en estos momentos nos limpies, nos ayudes a poder expresar tu palabra. Permite que sea palabra tuya, no de hombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos ahí a Romanos 11, por favor. Hoy son muchos versículos, vamos a ver si podemos terminar, que yo creo que sí, ¿verdad? Romanos 11, y vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 24. Y a mí me gusta leerlo antes de irlo desglosando, así que vamos a leerlo del 1 al 24. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel porque cayesen? En ninguna manera, porque por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad,
fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Muchos versículos, ¿verdad? Mucha información. El propósito de esto, hermanos, en esta sección, Pablo responde a las preguntas que se empezaron a hacer desde el capítulo 10, versículo 19 y al 21. Pero vean cómo empieza. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Vean cómo responde Pablo, cómo dice Pablo, con energía. ¿Saben por qué lo hace con energía? Porque él sabe que dentro de ese pueblo, él también es de ahí. Y él les va a contestar y dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Al decirle esto, Pablo les está diciendo, si yo pertenezco a Israel, ¿cómo es que ustedes dicen que Dios lo ha desechado por completo? Yo estoy aquí y es una muestra de que Dios no ha desechado por completo a su pueblo. Y es algo tan grande, hermanos, que la gente se ponía a ver y a resistirse. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nos dice esto Pablo? Él sabía lo que estaba sucediendo con el pueblo. El pueblo, la nación toda, siempre ha sido desobediente a Dios. Escucha lo que te voy a decir, como tú y como yo. Porque la Escritura dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno, que era uno. Y Dios no miente. Y entonces cuando viene Pablo y dice esto, en ninguna manera, la expulsión, hermanos, desechado como alguien que es expulsado, la forma en que pregunta el texto aclara que obviamente el pueblo no ha sido desechado por completo. Ahora, es la nación judía. Dentro de esa nación existen muchos pueblos. Dentro de esa nación, Dios eligió a su pueblo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios murió por ti y por mí, por todo el mundo, ¿verdad? Ahora eres salvo, gracias a Dios. Pero eres de una nación, ¿verdad? Pero ahora eres pueblo, ¿sabes? Y no todos serán salvos, puesto que no todos quieren obedecer al Señor y no todos quieren acercarse al Señor. Y esto pasa con la nación judía, hermanos. Esto pasa con la nación. Creyeron que porque era el pueblo escogido de Dios, con eso era suficiente. No, o sea, tienes que obedecer al Señor. Tienes que hacer la voluntad del Señor. Tienes que predicar la palabra de Dios. Tienes que ayudar a otras personas a acercarse a Dios. Imagínate que tú y yo, ya porque somos salvos y estamos aquí, ya no predicamos la palabra de Dios, ya no vamos a hacer nada. Ya somos salvos, ya, ¿cuál es el problema? Si viene el Señor hoy por nosotros, nos vamos con Él. ¿Y qué cuentas le vas a entregar al Señor? Tus ministerios, lo que Dios te ha permitido hacer, el ministerio que Dios te ha dado,
¿Cómo lo estamos trabajando? ¿Qué coronas le vas a llevar al Señor? ¿Qué galardones le vas a llevar al Señor? ¿Qué le vas a poner a sus pies del Señor? Esa es la situación. Y Pablo tiene que hablarles de esta manera. A pesar de la desobediencia de Israel, Dios no ha rechazado el pueblo. Vayan ahí a Primera de Samuel, hermanos. Primera de Samuel 12:22. Dice así la palabra de Dios: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. No lo va a desamparar. No está totalmente desamparado. Vayan ahí a Primera de Reyes, por favor. Nada más, no me voy a tardar mucho porque son muchos versículos, hermanos. Primera de Reyes 6:13. Dice: y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Y todo, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis está mencionando el pueblo de Israel, el cual no va a abandonar el Señor. Sí es cierto, ha sido desobediente Israel, sí es cierto, se ha puesto en contra de Dios, sí es cierto, no ha hecho la voluntad de Dios. Dime si tú lo has hecho. Dime si hoy por nosotros mismos hemos obedecido a nuestro Dios. Necesitamos que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque sabes, nosotros como seres humanos pecamos a cada momento y hacemos cosas que a Dios no le agradan y hablamos cosas que no debemos de hablar y nos dirigimos como no debemos de dirigirnos. Y hacemos muchas cosas. El pueblo de Israel era lo mismo, hermanos. A pesar de que Dios estaba con ellos, a pesar de que Dios avanzaba con ellos, a pesar de que Dios los sostenía, siempre había desobediencia al Señor. Y cuando dice Pablo: yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Fíjate lo que sucede con esta descendencia de la tribu de Benjamín. Fue la única tribu la que no se rebeló contra la casa de David ni se entregó a la idolatría. De ahí viene Pablo. Y todos sabemos de dónde viene Pablo, de dónde venimos tú y yo, de lo más vil, de lo más sucio. De ahí te sacó el Señor para su gloria y su honra. Y eso hizo con Pablo. Dice el versículo 2: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías, la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pobre Elías. Dios, escucha, Dios te ordena lo que tienes que hacer en la vida. Dios te ordena lo que tienes que hacer en tu iglesia, en tus ministerios. No hagas de más. Dios te ordena lo que tienes que hacer. Elías, Dios lo mandó a que vieran la gloria de Dios, ¿verdad? A que aquellos profetas vieran que Dios era el Todopoderoso, que nadie podía con el Señor. Pero Dios nunca le dijo: y me matas a esos 450 profetas de Baal. Nunca se lo dijo, hermanos. Dios lo envió a que glorificaran su nombre, a que vieran que el Señor es milagroso, que el Señor lo que quiere hacer lo hace, porque es el Dios, el Todopoderoso. Y Elías decía: ahora yo estoy solo, Señor. Ahora procuran matarme.
¿Sabes? Esto ocurre en muchas partes, en muchas iglesias. Señor, ya nada más yo oro, ya nada más yo predico, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Solo yo sirvo, solo yo decido las cosas que se deben de hacer, porque ya todos me abandonaron, Señor, y todos están en contra de mí. Ay, pobre de Elías, ¿verdad? Y pobre de todos los que estamos aquí. Porque no hacemos nada para el Señor. Y Elías, fíjate, el síndrome de Elías lo tienen muchas iglesias. Solo yo, y solo yo, y solo yo, y el pobrecito de mí, porque yo sufro, porque yo hago. No, hermanos, Dios te dio un espíritu ¿de qué? De amor, de poder y de dominio propio. No te dio un espíritu de cobardía. Pero fíjate lo que le dice la divina voz aquí a Elías. Dice versículo 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías, no te sientas el pobrecito y no te sientas el mejor de todos, ¿sabes? No te sientas que tú eres el único. No sientas que eres el único predicador, el único pastor. No sientas que eres el único servidor, por favor. ¿Sabes? Hay mucha gente que me he reservado para que me adoren. Hay mucha gente que me he reservado que me obedece. Y tú me vienes a decir a mí, pues ¿qué crees que yo no estoy al tanto? ¿O se me pasó lo que tú hiciste? Hermanos, Dios siempre está contigo, ¿sabes? Y te quiero decir algo, está contigo cuando haces las cosas bien y cuando haces las cosas mal. Y arrastramos muchas veces la bendición de Dios. Y por eso viene a decirle a Dios, por favor, Elías, no me vengas con esto. No te sientas el superhombre. Tú saliste de esto por mi gracia, porque yo te lo permití. Y las personas que tengo, como dice aquí, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Tú crees que por sus fuerzas no han doblado su rodilla? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que por sus fuerzas Elías hizo lo que hizo? Por favor, hermanos, a veces creemos que lo que estamos haciendo lo hacemos nosotros. No somos nada. No somos nada. Como dice nuestro hermano Alberto, somos simples gusanos delante de Dios. Pero Él te ha dado la gracia, Él te ha dado el poder, Él te ha dado la potestad de poder hacer esto, de poder servir, de poder venir a una iglesia y de darle gracias a Dios por tu vida. Dice versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué, hermanos? Por gracia. ¿Ya vieron? No es por las fuerzas de nadie, nadie tiene la fuerza para hacerlo. No, Señor, no, Elías, tú no tienes la fuerza para hacerlo. Ni esos 7,000 hombres tuvieron la fuerza para hacerlo. Pero esos 7,000 hombres tienen gracia delante de Dios. ¿Sabes? Hoy dale gracias a Dios porque tú tienes gracia delante de Dios. Porque Dios te tiene hoy como su hijo. Y hoy puedes decir, Señor, ¿soy tu hijo consentido? No. Todos son mis hijos predilectos, ¿sabes? Dios te ama mucho, hermanos. Dios está contigo todo el tiempo. Y el hecho de que Israel haya rechazado al Señor, haya hecho todo lo que hizo, Dios lo permitió. ¿Tú crees que a Dios se le escapó eso? Todas las cosas que Dios hace están bajo su mando. ¿Tú crees que a Dios se le escapó que Israel lo rechazara? No, hermanos. Pero Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan, ¿sabes? ¿Y sabes cuál era ese plan?
que tú y yo fuésemos salvos. Ese plan que Dios puso ahí para que tú y yo hoy estuviésemos aquí y hoy estemos tranquilos de decir: gracias, Señor, por tu salvación, porque si por mí fuera no estaría aquí. Así que no creas que eres lo más importante, lo mejor de todo. No, eres hijo de Dios y Dios te ama y Dios te pone a trabajar y Dios hace que tú hagas las cosas. Dios permite que tú sirvas, que tú vengas, que tú hables de la palabra de Dios, y Dios pone a las personas correctas para que tú lo hagas. ¿Cuál es la diferencia? Que a veces somos muy desobedientes. No predicamos, no hablamos del Señor, bueno, ni siquiera oramos para los alimentos. Vas a un restaurante acompañado de alguien inconverso y ya quiero ver cómo oras, hermano. ¿Cómo es que oras? Permítanme, déjenme amarrar la agujeta de mis zapatos. Señor, gracias por los alimentos. ¿Verdad? Así, Señor, gracias por los alimentos, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Sabes? Ese es un rechazo también, ¿eh? O sentirte mejor que el hermano, sentirte mejor que los demás. Ay, no, mira, yo subo al púlpito, ¿eh? No, mira, yo estoy aquí en la alabanza, canto bien bonito. Los demás, pues no, por eso yo estoy aquí. No, hermano, por favor. Tú estás por gracia. Escucha y llévatelo bien mentalizado. Estás por gracia, porque Dios ha permitido que así sea. Versículo 5 nuevamente: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mis obras con mi fe. Las obras van pegadas con tu fe. No puedes tener obras si no tienes fe, por favor. Es que yo ayudo a casa hogar, es que yo ayudo a los viejitos, es que yo le doy a los viene dinero, es que yo le doy a las viejitas dinero, a los señores grandes dinero, yo les ayudo. Qué bueno que lo hagas. Si lo tienes, hazlo, claro, por supuesto. Pero esas no son las obras de las que Dios está hablando, escucha. Si puedes, hazlo. La mejor obra que puedes hacer es servir a tu Dios. Y si estás haciendo todo eso, que sea delante de Dios y ponerlo al Señor. Que no sea porque te vean o porque te sientas bien tú mismo. Que sea porque Dios te ha mandado a hacer esas cosas. Solamente así. Entonces puedes decir: gracias, Señor, por permitirme hacer lo que hago. Así que no te creas, tú amigo, amiga que me escuchas, que porque ayudas a muchas gentes, porque crees que por ti muchas cosas avanzan, eres bendito de Dios. No nos equivoquemos. El pueblo de Israel siempre ha desobedecido y hemos sido escogidos por gracia. Dios no eligió a este remanente porque hubiera visto por delante su fe. Dios no eligió ese remanente del cual nos habla por sus buenas obras, su dignidad, su espiritualidad, su pureza racial, solo a causa de su gracia. Y ahí lo dice en Deuteronomio 7, del 7 al 8, y el devocional que hoy nos compartieron, Efesios 2, del 8 al 9. Es por gracia. Tú no has hecho nada. Nadie ha hecho nada. Es por gracia. Pablo reacciona aquí en el caso de Elías con el de su propia época y él enfatiza 2 puntos. En ambos casos existe un remanente fiel y a pesar de la infidelidad de la mayoría, la existencia de este remanente se debe a la elección divina por gracia y no por obras ni por méritos humanos. La elección que Dios hizo por ti, que ahora eres su hijo y ahora eres su hija, no fue por lo que hiciste, fue por gracia.
Y hoy, si tú quieres que Dios venga a tu vida, quiero decirte que Dios quiere darte vida eterna por gracia. Que Dios quiere que seas su hijo, su hija, por gracia. Que no necesitas darle nada a Dios. Que en el momento en que viene el Señor y nos llama, y nosotros respondemos, sí, Señor, yo quiero ser tu hijo, tu hija. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, mi injusticia. Yo quiero recibirte como mi Salvador personal. En esos momentos tú vienes a formar parte de los hijos de Dios. Eso es lo que hicimos cada uno de nosotros los que estamos aquí, ¿sabes? Eso es lo que tuvimos que hacer cada uno de nosotros, de reconocer a nuestro Señor como Salvador personal, pedir perdón por nuestros pecados, por nuestra inmundicia, por todo aquello que encierra nuestro ser. Porque quiera si no o no, seguimos pecando. Es terrible, porque cuando te das cuenta que hiciste las cosas mal, es porque el Espíritu Santo está hablando a tu vida y te dice, cuidado con lo que estás haciendo. Ve lo que estás haciendo. ¿Ya te viste? ¿Ya te viste en esa pantalla? ¿Cómo te ves? Hablando de mí y mira lo que estás haciendo. Diciendo que eres hijo mío y ve lo que estás haciendo. Te estás entregando a la inmundicia, te estás entregando a la maldad, te estás entregando a la injusticia, estás de desobediente delante de Dios. Ve lo que estás haciendo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos ayuda, hermanos, nos ayuda a venir delante del Señor. Versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, versículo 8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropiezo y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Imagínense, hermanos, que alguien pidiera por nosotros, déjale una silla de ruedas para ver si se entiende, ¿no? Pero no es así. Dios es misericordioso. Hoy estás enfermo por voluntad de Dios y por tu descuido. Hoy están pasando cosas en tu vida porque te descuidaste en las cosas de Dios. Hoy están pasando varias cosas en tu vida porque no has adorado a un Dios santo, porque has permitido que el enemigo entre a tu vida y te aconseje de diferentes maneras. ¿Sabes? Desgraciadamente muchos estamos así. Y nos sentimos derrotados, nos sentimos angustiados. Qué bueno. Peor sería que te sintieras bien en lo que ha sucedido en tu vida. Peor sería que en tu pecado estuvieras alegre, contento, disfrutando de todo lo que ha sucedido, disfrutando de lo que has hablado mal, de lo que has actuado mal, de lo que nos hemos comportado mal delante de Dios. Eso es terrible, hermanos. A pesar de su intenso celo religioso de los judíos, hermanos, habían sido incapaces de obtener la justicia de Dios, ¿sabes? Incapaces de obtener la justicia de Dios. Y cuando dice los escogidos, aquellos a quienes Dios había escogido en su gracia, buscaron y hallaban su justicia. Pero muchos fueron endurecidos mediante un acto judicial de Dios, ¿sabes? Como respuesta a sus corazones endurecidos. No endurezcas hoy tu corazón. No endurezcas hoy tu corazón. El pueblo ha endurecido su corazón. Ha pensado que con sus obras, que lo que ellos hacen, con eso llegan a Dios. Y se enojan porque ahora saben que los gentiles han alcanzado la salvación, han alcanzado todo aquello que ellos se les ofreció primero. Dios les ofreció primero eso a ellos, ¿sabes? Y ellos lo despreciaron, lo rechazaron, no quisieron.
Y es por eso que les decía en un principio, gracias a eso estamos aquí tú y yo. Dios te ha rescatado, Dios te ha perdonado, Dios nos ha dado vida eterna, para que goces esa vida eterna. Desde hoy la estás gozando, ¿sabes? Desde hoy estás haciendo la voluntad de Dios. Como está escrito, versículo 8, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropiezo y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Hermanos, esto es terrible. Una mesa de convite es una mesa donde hay armonía, donde todos tienen las cosas en común. Pero ahora no podrían gozarla de esa manera, ¿sabes? Porque no han obedecido, han endurecido su corazón. Están en contra de Dios en muchas cosas. El endurecimiento de Israel comenzó en el desierto, continuó en los días de Isaías y hasta los días de Pablo y hasta los días de hoy, hermanos. Todavía continúa. Se han aferrado a su propia opinión. Se han aferrado a lo que ellos piensan que así es. Se han aferrado a cumplir la ley. ¿Quién puede cumplir la ley, hermanos? No hay un solo ser humano que lo pueda hacer, a no ser que tengas a Jesucristo en tu vida. Porque acuérdate lo que dice la Escritura, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ya hemos visto que cuando tú mueres con Cristo, mueres a la ley. La ley ya no tiene potestad sobre ti. Y ahora puedes cumplir la ley, no porque tú puedas como un ser humano, ¿sabes?, sino porque está Jesucristo protegiéndote siempre. Y de esa manera se puede hacer. Pero Dios no ha rechazado completamente a su pueblo. Muchos han permanecido fieles por la gracia de Dios. Muchos han permanecido fieles por su bondad inmerecida. Y vean ahora al creyente. Vamos a ver del versículo 11, hermanos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a qué, hermanos? Para provocarles a celos. ¿Ya vieron? Les va a provocar a celos. Y dice la Escritura así: y si su transgresión, versículo 12, es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? La restauración de Israel va a llegar, hermanos. La restauración de Israel va a venir. La restauración de Israel la tiene Dios, porque no ha rechazado por completo, no ha desechado por completo a su pueblo, ¿sabes? Dios está al pendiente de su pueblo, y Dios está al pendiente de la nación, está al pendiente de ti como su pueblo, y está al pendiente del mundo también. Y Dios está esperando a que verdaderamente aquellos que no han venido al Señor vengan a sus plantas y pidan perdón. Vean lo que dice el versículo 13: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¡Qué escándalo! Escucha lo que te voy a decir. Este sería un escándalo en aquel tiempo. Esto sería escándalo para el judaísmo. ¿Cómo es posible que tú, Pablo, siendo un judío de la tribu de Benjamín, ¿cómo que vienes a ser apóstol de los gentiles? No entiendo. Eso es aberración en la nación judía. No puede ser eso. ¿Cómo vas a ser apóstol de los gentiles? Y entonces nosotros, ¿qué? ¿Ustedes qué han rechazado?
al Señor. Y esto es un escándalo. En aquel tiempo fue un escándalo que Pablo se declarara apóstol de los gentiles, pero Dios lo puso como apóstol de los gentiles, porque Pablo estaba igual que los demás, rechazando al Señor, rechazando a Jesucristo. ¿Se acuerdan? Todavía yendo a Damasco para perseguir a cristianos, encarcelarlos, matarlos y haciendo muchas cosas que él creía que agradaba a un Dios santo. Y se lo topa al Señor, ¿verdad? Y Pablo así: pues no, que tú eras muy fuerte, Pablo. Todavía fuiste por cartas para venir y llevar a gente a la cárcel. Pero fíjate lo que hizo Pablo en esos momentos. ¿Quién eres tú, Señor? Ve, luego reconoce la soberanía de Dios. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, así nos encontramos muchas veces, pensando que estamos haciendo las cosas bien, que estamos alabando a un Dios, que estamos agradando a un Dios santo, y sabes, no estamos haciendo nada, estamos haciendo las cosas muy mal, muy mal. Y tal vez venimos a la iglesia para que, bueno, pues ya así me siento menos culpable, me quito culpas de mi vida y bueno, ya me espero otros 8 días. No, hermano, esto no es una religión, perdóname lo que te voy a decir. Aquí no vienes a una religión. Esto que practicamos aquí no es una religión y no te invito a que tengas una religión porque ya la tienes. Tampoco quiero que dejes tu religión. Si tú adoras esa religión, bueno. Aquí solamente te invitamos a que tengas una relación personal con el Dios Todopoderoso, con el único y sabio Dios, el único que verdaderamente debes de adorar. Vamos a seguir, hermanos, versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Sí, hermanos, a veces nos sentimos los mejores en la iglesia, los mejores cristianos, los mejores hijos de Dios. A veces pensamos que por lo que hacemos, porque servimos a Dios, porque venimos a la iglesia, servimos, predicamos y hacemos todo lo que se lleva en el servicio, somos mejores que los demás. ¿Sabes qué? No es así. Estás haciendo lo mínimo que debes de hacer: servir a tu Dios. Su exclusión de ellos, la reconciliación del mundo, su admisión, dice ahí, vida entre los muertos, no se refiere a la resurrección corporal, hermanos. No se refiere a eso, sino a pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual. Ahí lo dice en Juan 5:24. Y esta frase también describe el renacimiento espiritual de Israel en el futuro. Lo puedes ver en los versículos 25 y 27 de este mismo libro y en Zacarías 12:10 y 13:1. Ahí puedes ver. Israel, hermanos, en el futuro va a ser renacido espiritualmente, así como tú has sido espiritualmente renacido, ¿sabes? Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Las primicias de las que habla, la primera porción de la cosecha que debía ser ofrecida al Señor. Y dice que lo santo también es la masa restante, por cuanto la ofrenda de las primicias representaba
toda la cosecha, se podía afirmar que Dios estaba con ellos, que el pedazo entero de la masa era salvo y apartado para Dios. Todo Israel ha sido apartado para Dios. Pero hay un pueblo, el cual Dios va a salvar. Y la nación judía, hermanos, ¿qué pasa con ellos? Bueno, si tú puedes ver en el día del Pentecostés, ahí se convirtieron muchos. 4,000, 5,000 y así. Y ahí se convirtieron muchos judíos. Muchos judíos ahora son cristianos, pero muchos todavía no. Y es por lo que debemos de orar tú y yo, por esa nación judía, por esa nación santa. Pero ahora tú sabes que tú eres pueblo suyo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso te salvó y para eso me salvó a ti y a mí. Vamos a ver versículo 17 al 24, hermanos. Dice así la palabra de Dios: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No creas que tú eres mejor que los demás. Finalmente, el que sustenta tu vida soy yo. Y no te puedes jactar por lo que eres. Y tampoco puedes estar en contra del pueblo de Israel, porque tú estabas peor. Y si te jactas, sabe que Dios tampoco te va a perdonar a ti. Versículo 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para que los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también, ¿qué dice? Tú también serás cortado. ¿Oíste, Elías? Si me estás escuchando. O sea, no creas que eres el único. No te jactes de nada. Todo lo que eres, Dios ha permitido que lo seas. El pueblo de Israel sí está castigado, y muchos están angustiados, y muchos están ensoberbecidos, y muchos no han querido reconocer al Señor como Salvador personal. Pero ¿sabes qué? Al final lo van a hacer. Y la Escritura dice, quieras o no quieras, en aquel día toda rodilla se doblará delante de un Dios santo. Inconversos o no conversos, o conversos o cristianos o no cristianos, todos aquellos que tienen religiones en este mundo y que no han reconocido a Dios como Salvador personal, quiero decirte que te vas a arrodillar delante de Dios. Y ya no delante de ídolos, de imágenes, de fierros, de maderas, de paredes, de nada de eso. Eso no se compara a nada. Todo eso en donde tú te inclinas delante de esas cosas ha sido hecho por Dios. La creación de Dios no puede ser más grande que su creador. Escucha, y si tú adoras algo que no se mueve, que necesitas moverlo tú y llevarlo porque no puede caminar, o estás adorando una pared porque ves una imagen ahí. No, hermanos, ¿qué es la fe? Es pues la fe, ¿qué, hermanos? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la verdadera fe. Porque si ves algo, ya no necesitas fe. Si tú ves algo, ya ¿para qué quieres fe? Y yo te doy si tú me das. Y no, sabes que Dios no es un Dios de condiciones.
Y tú no puedes hacer un pacto con Dios. No, no puedes. Dios es el que hace pacto contigo. Esa es la situación. Israel ha sido desobediente a Dios. Sí, eso es cierto, hermano. Pero aquí sabemos que Israel va a ser salvo. Seguirá en desobediencia de muchas maneras, pero Israel va a ser salvo. Si la Escritura dice, no te jactes. Una posible actitud de los cristianos gentiles hacia los judíos era despreciarlos. Ahora nosotros somos sus hijos, ustedes ya váyanse para allá, ¿no? Ustedes, como lo despreciaron, ya, por favor, ¿sí? A ver, háganse para allá. No te jactes, porque ¿qué dice la Escritura? Porque si no perdonó a las verdaderas ramas, donde tú fuiste, escucha, tú fuiste injertado ahí. Las ramas originales es Israel. Y el tronco, ¿quién es, hermanos? Dios mismo. Sin el tronco no pueden vivir las ramas y no puede vivir lo injertado. Y en Juan te lo aclara, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, escucha, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que no nos saltemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Los judíos han sido arrancados, pero Dios tiene toda la potestad para volver a injertarlos, ¿sabes? Muchos cristianos quisieron enorgullecerse. La realidad es que las bendiciones espirituales, escucha, que tienes tú y que tengo yo, se derivan de las promesas y privilegios dados a Israel. De ahí se derivan. Unas ramas fueron cortadas, otras injertadas, solo con base a la realidad de la fe y no por cuestiones raciales, étnicas, sociales, intelectuales o morales. La salvación siempre ha sido y siempre será por fe, hermanos. No hay de otra. Dios juzgará a su iglesia apóstata, así como también juzgará al Israel apóstata. Si Israel, escucha, no se libró, si Israel no se libró a pesar de ser la nación santa del pacto de Dios, ¿por qué debería esperarse que los gentiles que eran extraños a los pactos de Dios y fueran librados si pecan contra la verdad? ¿Por qué se ha de esperar que van a ser perdonados? No, hermanos, tengamos cuidado en ese aspecto. Pero en un futuro, hermanos, Israel se arrepentirá de toda incredulidad y acogerá al Mesías en los términos de la analogía de Pablo. En aquel tiempo, Dios injertará otra vez con gozo a los judíos creyentes en el olivo de su pacto de bendición, puesto que fue de ellos desde el principio. A diferencia de las ramas silvestres somos nosotros. Y las ramas originales es Israel. Tenemos que orar por esa nación, hermanos. Tenemos que orar por Israel. Y tenemos que agradecer a Dios por tu vida y por la mía. Y si hoy quieres ser injertado, si hoy no ha sido todavía esa rama silvestre que viene a injertarse, hoy puedes ser injertado en esa savia. Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias esta mañana. Gracias, Padre, porque ahora sabemos que tu pueblo va a ser salvo. Ayuda a esa nación de Israel a que también se acerque a ti, Señor. Ayuda a nuestros familiares inconversos, ayuda a nuestros amigos, Señor, a que puedan venir a tus plantas. Y si tú, amigo, amiga que me escuchas hoy, quieres pertenecer a esas ramas y quieres ser hijo, verdadera hija de Dios, hoy solo te digo que
Si quieres hacer esto, haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdóname. No sabía que lo que hacía no era adorarte. Y hoy te ruego que perdones mis pecados, mi maldad, mi injusticia. Y hoy te ruego que entres a morar a mi vida, porque yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga. Si alguien hizo esta oración conmigo, con mucho gusto los espero allá atrás para poder platicar un poquito más. Que Dios les bendiga.